Buen día a todos los que nos saludé. Y a aquellos que sí saludé también. Hechos, capítulo 16. Vamos a seguir. Sí, buen día a todos, para los que están ahí en Facebook, si es que hay algunos viendo, y a los que están en YouTube también. Hechos capítulo 16. Recuerden que el domingo pasado, no, el anterior, hablamos sobre cómo el mundo se opone al cristianismo y también, aún así, el cristianismo sigue avanzando. Y ya avanza por hombres como Pablo y Silas, que aún estando en circunstancias difíciles, ellos podían alabar y cantar a Dios. Y bueno, pudimos sacar varias aplicaciones de eso. También recuerden que el tema del libro, el propósito del libro, es mostrar, uno de los propósitos es mostrar cómo la iglesia avanza, cómo la iglesia ora, predica, tiene comunión uno con los otros y va avanzando en un mundo de oscuridad. Entonces, es una iglesia que nosotros debemos imitar, la iglesia de Hechos. Vemos que avanza de Jerusalén y termina con Pablo encarcelado ¿en dónde? En Roma, Hechos 28. Y vemos que se cumple lo que dijo Jesús: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero, ¿por qué estamos viendo Hechos capítulo 16? Estamos viendo Hechos 16 porque es el origen de la iglesia ¿de qué ciudad? De Filipos. Y como vamos a ver Filipenses, voy a estar predicando Filipenses, es bueno poder ver el origen, el trasfondo de los creyentes de esa iglesia que están en Filipos. Así que próximamente vamos a empezar con Filipenses. Pero ya vimos entonces, quedamos en el versículo 25 de Hechos 16, ya vimos ingredientes que se necesitan para formar una iglesia. Vimos que el mundo se opone, va a perseguir a las personas que quieren hacer la obra de Dios. Pero vamos a ver dos medios por el cual el cristianismo avanza. Veremos dos medios por el cual el cristianismo avanza y veremos un resultado del cristianismo. Un resultado del cristianismo. ¿Cuáles son los dos medios? Lo que podemos ver acá en Hechos capítulo 16, por milagros. Y el segundo es por una presentación clara del Evangelio. Y el resultado sería que provoca gozo. Obvio, cuando digo milagros, se aplica lo podemos solamente aplicar lo que sucedió ahí, en esa época, donde sucedían esas cosas para poder validar la palabra de Dios que todavía no había sido terminada, no había sido completada, los 66 libros que tenemos ahora. Y por esa razón se hacían muchas señales como la que vamos a leer ahora. Hechos capítulo 16, versículo 26 al 34. Versículo 35 y 40 ya es la conclusión de este capítulo, y así que no lo vamos a leer, pero no lo vamos a estar viendo y sacando los principios. Solamente vamos a ver del versículo 26 al versículo 34. Pero vamos a leer hasta el 40, así que vamos a orar primero y luego continuamos con la lectura. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por darme este privilegio y también esta responsabilidad. No la merezco, Señor, no soy digno, pero por la sangre de Jesús, que me limpió de todo pecado y me sigue lavando, es gracias a eso que puedo estar acá, Señor, y poder presentar la palabra a mis hermanos en la fe. Y te ruego, Señor, que si hay alguien acá que todavía no ha puesto su fe en Jesús verdaderamente, completamente, y que no ha confiado en Él, que lo pueda hacer, Señor, que tú hagas esa obra a través de tu Espíritu Santo, que transforme su corazón, Padre. También te ruego, Señor, que pueda ser claro, pueda ser entendible para la iglesia, y que podamos poner en práctica, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y eso solamente lo podemos hacer en el poder de tu Espíritu Santo,
que mora en nosotros, Señor, para poder vencer el pecado y la tentación y aguantar y resistir las pruebas. Gracias, Señor, por este pasaje. Te pido todo esto y te agradezco todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver el primer medio por el cual el cristianismo avanza. Dijimos que el primero es por milagros. Avanza por milagros. Estoy utilizando una palabra plural, milagros. Ustedes pueden leer, y si lo han leído antes, usted dice, ¿por qué milagros? Si solamente al leerlo vemos uno. Y ahora vamos a leer, que es el terremoto. Después el segundo le voy a decir por qué digo que es otro milagro. Pero vamos a leer el versículo 26 en adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es Pablo y Silas estando en la cárcel. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Okay. Es el final de toda la historia que vimos de Hechos 16. Entonces, el cristianismo que avanza, y primero puse por milagros, el primero es terremoto. Hubo un terremoto, dicen. Ellos estaban ahí cantando, alabando al Señor a medianoche, pero en esa hora, ¿qué sucede? Un terremoto. Ahora, cuando viene un terremoto, ¿qué pasa? Justo rompe las cadenas y justo abre las puertas. O el terremoto simplemente pasa y arrasa con todo y se cae lo que tiene por delante. Y hace caer a todo lo que tiene por delante. Lo segundo, porque, y acá vemos por esa razón digo, ya el que hubiera un terremoto a esa misma hora, ya hay algo, para notar. Pero lo segundo, y lo más increíble es que justo hubo un terremoto y sus cadenas fueron, ¿qué cosa? Rotas. Y las puertas fueron abiertas. Entonces, los presos, si querían escapar, se escapaban. Pablo en ese momento hubiera dicho, wow, si yo hubiera sido Pablo, hubiera dicho, wow, es mi oportunidad. Dios quiere que yo me vaya. Lo mismo pasó con Pedro, con Juan, que fueron liberados por Pedro. Recuerdo de que él fue liberado por un ángel y lo hizo pasar por una puerta, por otra puerta, y él pensaba que era un sueño, que era una visión. Y después ya cuando llegó a la calle y se alejó el ángel, dijo, esto es realidad, esto es verdad.
Y entonces había sido liberado milagrosamente de la cárcel y de la mano de ¿quién? De Herodes, uno de los descendientes de Herodes el Grande, que estaba en la época de nacimiento de Jesús. Pero lo que quiero decir que avanzó, Dios mandó ese terremoto. Ahora, el segundo milagro, que tal vez no es del mismo grado, de la misma categoría del primero, porque el primero justo rompe las cadenas y justo abre las puertas de la cárcel, pero el segundo es, a ver, si abren las puertas de la cárcel de Bower, y se abre todo, y ya los seguridad y los guardas cárcel dicen, ya no queremos trabajar más, y el gobierno dice, bueno, quiero que sean libres, le abrimos las puertas, el que quiere salir sale, y el que quiere cumplir su condena, su justa condena, la cumple. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Van a salir, se van a ir, ninguno se va a quedar, no creo que digan, se cierre la puerta y diga, me voy a quedar acá a cumplir mi condena por robo, o asesinato, o por algún delito. No, se van a ir. ¿Qué es lo que sucedía en Afajitán? Yo vi una vez en YouTube esos cortitos que suben, no sé si lo ven, pero esa vez me llamó la atención porque justo estaba todos los medios, la prensa enfocada en Afajitán, e incluso debemos seguir orando por ellos, porque aunque la prensa ya no esté tan enfocada en eso, no sé, no veo noticias, pero creo que ya no es tan mediático, igual los cristianos están siguiendo sufriendo y debemos orar por ellos. Pero cerrando ese paréntesis, digo, habían talibanes que fueron a la cárcel y liberaron a los presos. Y los presos no es que se quedaron, sino los presos salían contentos, así con sus cosas, y le agradecían, le besaban la mano a los talibanes y todo. Pero ellos no querían seguir estando ahí, querían salir. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? En la historia de Pablo y de Silas. ¿Ellos se fueron también? No. Incluso ellos se quedaron y bueno, voy a leer el versículo 27. Miren lo que iba a hacer el carcelero. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En ese tiempo, ¿qué sucedía si un carcelero o un soldado perdía a uno de sus prisioneros, a uno de sus soldados? ¿Qué hacían las autoridades romanas? Lo que hacían era hacerle un interrogatorio, preguntarle, y después de eso, interrogarle, lo mataban. Eras así, vos perdías a alguien de quien estaba bajo tu cuidado y eras hombre muerto. Eso es lo que pasaba, morías. Y por esa razón, él ya se estaba por suicidar, se estaba por matar. A ese punto estaba el carcelero. Esa decisión estaba por hacer el carcelero. Pero en el versículo 28 vemos acá algo increíble. Porque Pablo dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, Pablo no tenía el cuadro completo de la historia. Pablo no tenía acá Hechos 16 y todo lo que iba a suceder. No veía el futuro. Él solamente se interesó por esa persona, por el carcelero. Recuerden dónde lo puso el carcelero, versículo 23 y 24 Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y se aseguró los pies en el cepo. El carcelero lo trató como un preso, lo trató así, o sea, lo puso en el lugar donde había más seguridad, como si Pablo y Silas fueran presos súper peligrosos. Pero Pablo no tenía rencor, no es que tenía, este me mandó allá, ahora que se mate, que se suicide, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es su decisión? Pablo no hizo eso. Pablo solamente actuó como un cristiano debería actuar. Lo vio que se estaba por quitar la vida y él dijo, mira, estamos acá todavía, ninguno de nosotros no hemos ido. Y eso es algo increíble, algo extraordinario.
Por esa razón le digo un milagro, pero algo extraordinario porque los presos se quedaron, ninguno se fue. Y aún así, Pablo intervino cuando el carcelero estaba por tomar una mala decisión, estaba por quitarse la vida. Y Pablo dice, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora la pregunta es, ¿tenemos afecto o interés por aquellos que no lo merecen? Porque el carcelero sin duda no lo merecía, no merecía nada. Pero Pablo vemos que no es que dice, vos me trataste mal, vos me... No. Pablo simplemente vio que se estaba por hacer un mal y intervino. A gran voz. Me hace recordar el pasaje de Jesús cuando dice que no hay que pagar con la misma, o sea, como que no hay que pagar de la misma forma. Cuando te maldice, a los que maldicen hay que bendecir, a los que persiguen hay que orar por ellos, y porque los gentiles, van a tratar bien o van a amar a los que le aman, pero nosotros, los cristianos o las personas del reino, si queremos ser diferentes a los gentiles, tenemos que hacer lo que es sobrenatural. ¿Qué es lo que es sobrenatural? Cuando vos tratás a alguien y eso es producto de tu corazón cambiado, cuando otra persona no lo merece de esa manera. Entonces vemos a Pablo haciendo eso. Ahora, el segundo medio, vimos el primero que el Evangelio avanzó por milagros y Hechos está lleno de milagros, está lleno. Hombres que eran sanados, que eran curados por los apóstoles y por las ropas, y todos solamente tocaban su ropa y eran sanados, y enfermedades, la enfermedad es enfermedad, pero digo, la enfermedad muy, muy grosa, como un cojo de nacimiento, que lo vamos a ver, eran sanados, y el Evangelio iba avanzando con hechos y prodigios, como dijo Jesús, pero también por hombres que amaban al Señor, por hombres que, aún a pesar de que eran tratados mal, ellos no devolvían de la misma manera, sino que mostraban el amor de Cristo. Ahora, el segundo medio, por una presentación clara del Evangelio. El cristianismo avanza por una presentación clara del Evangelio. Versículo 29 al 33. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este es el carcelero. Versículo 30. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, la gran pregunta, y después voy a ver la gran respuesta. La gran pregunta, ¿cuál fue la gran pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la gran respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Pero vamos a analizar la primera, la gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y eso implica que vos sos salvo de algo. ¿Pero salvo de qué? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Que somos salvos de qué? ¿Somos salvos de la depresión? ¿Somos salvos de la angustia o de los vicios? Aunque esas cosas son dañinas al ser humano. ¿Somos salvos de una vida de pobreza económica o una vida de ignorancia en cuanto al conocimiento e intelectualismo? ¿Somos salvos de eso? No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que en Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10 en adelante. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cada uno de los que estamos acá, excepto con excepción mía, todos los que estamos acá somos pecadores.
somos pecadores. Ese es el cuadro que da Dios del hombre. Eso es lo que revela. Y no solamente lo revela a través de la Escritura, sino que también hay acá, nosotros sabemos que somos malos, que pecamos, que cuando vemos a través de la conciencia o el Espíritu Santo que nos dice, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello, nosotros en rebeldía y en obstinación, ¿qué elegimos? Muchas veces hacer lo bueno o hacer lo malo. Muchas veces elegimos hacer lo malo. Es como decía Pablo, lo bueno que quiero, eso no hago, sino lo malo. Y eso muchas veces está en nosotros. Y la Biblia da ese cuadro, el hombre es pecador, y por tanto como el hombre es pecador, el hombre ¿qué es culpable delante de Dios, es culpable. Todas las personas que han pecado han ofendido la ley de Dios, han ofendido en algún punto la ley de Dios. Y en Romanos 3:19, voy a leerlo, Romanos 3:19, porque no es, bueno, he pecado, he ofendido a Dios, bueno, no pasa nada, o sea, está bien, le pido perdón a Dios y listo. Pero no, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de el hombre que es pecador, del hombre que está culpable, que es culpable? Romanos 3:19 dice, después de dar un cuadro, una descripción del corazón del hombre, de cómo es la naturaleza del hombre, dice esto, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero lo que dice el versículo 19, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, el hombre no solamente es culpable por su pecado delante de Dios, sino que el hombre está en un estado de condenación, está bajo el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre esa persona y Dios va a hacer justicia al pecador. Si vos cometiste un delito acá en la tierra, si robaste, si falsificaste documentos, si sea lo que hiciste, dependiendo la pena, dependiendo la condena, si se aplica la justicia, vos vas a tener que pagar por aquello que hiciste. ¿Es así o no? Sí, lamentablemente no siempre sucede eso, pero eso tiene que suceder. La justicia se debe hacer. Y ahora entonces también Dios, aquella persona que comete pecado, está bajo el juicio de Dios. Ahora, bueno, he pecado, soy culpable, estoy bajo el juicio de Dios. Bueno, ¿qué implica eso? Digo, bueno, voy al purgatorio después cuando muera y ahí voy a pagar mis pecados y después voy a pasar al cielo. ¿Eso quiere decir la Biblia? ¿Eso enseña la Biblia? No, la Biblia no enseña eso. La Biblia habla de un lugar terrible. Jesús habla de un lugar terrible. En Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Y esto es algo que, o sea, me daba cosa poder leer estos versículos y poder también predicarlo, porque habla de algo fuerte, del infierno. Habla de personas yendo al infierno. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Voy a leer varios, los que quieren seguir, amén, pero si te perdés, igual escucha estos versículos. Pero dice Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿a dónde? Al infierno. Jesús venía y daba un mensaje de amor
Sí, puede ser, sí, sí. Él hablaba del amor del Padre. Pero también vemos que ese no es el mensaje, el cuadro completo del mensaje de Jesús. Jesús también habló del infierno. Jesús habló del cielo. Yo voy a preparar moradas a ustedes y cuando yo venga. Pero también habló del infierno. Y en el razonamiento de Jesús dice, mira, si hay algo que te está haciendo, hay algo que te está haciendo cometer pecado, cortalo. Porque mejor es perder un ojo o una mano y entrar así al reino de los cielos, que todo tu cuerpo perezca en el infierno por toda la eternidad. ¿Y por qué digo por toda la eternidad? Porque en Marcos capítulo 9, versículo 42 al 48 también da una descripción de cómo es ese lugar horrible del juicio de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor de fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Versículo 43 de Marcos 9. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Entienden eso? No puede ser apagado. Es fuego, un lugar de fuego, no puede ser apagado. Dice versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y así se repite también el versículo 48. Pero eso es la descripción del lugar donde las personas que vamos a ver después, que no creen en Jesús y no se arrepienten, van a ir. Y es el lugar que todo hombre merece ir, porque el juicio de Dios es justo y es verdadero. Amén. Es así. Todos somos merecedores de ese lugar. Y por último, voy a leer Apocalipsis capítulo 20, hablando acerca del infierno o del lugar donde van a ir, el lago de fuego, acá aparece. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15. Esto va a pasar, esto va a suceder. No es un cuento de hadas, no es algo, una ilusión. Es real, es verdadero. Y aunque nosotros estamos bien y tranquilos y sabemos que si tenemos seguridad de la salvación vamos a ir al cielo, esto es el lugar donde le espera a aquella persona que va a experimentar el juicio de Dios. Y si vos todavía no has tomado esa decisión, te animo a que puedas pensar, porque esto es lo que aparece en la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, y habla acerca del lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino de Satanás, el lago de fuego y azufre. Y versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? ¿Al cielo? ¿Fue lanzado al paraíso? No, fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego, ahí está Satanás, el falso profeta, ahí están la muerte, el Hades, dice según Apocalipsis. Y versículo 8 del capítulo 21, ahí nomás, dice: pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el lugar que le espera a aquella persona que está bajo el juicio de Dios. Y es algo que yo en lo personal no lo predico mucho, pero es algo que está en la Biblia y algo que debo decirlo, entonces por eso lo comparto, porque debo ser fiel a la Biblia, no a tratar de adornar el mensaje del Evangelio para decirlo, bueno, si no te arrepentí, bueno, guarda. No, si no le espera algo terrible, algo feo, oscuro, algo que va a sufrir día y noche, y donde va a ser el fuego que nunca se apaga y no puede ser apagado. Hay muchos que creen que después de esta vida, no sé, nos convertimos en algo, ¿no? Nos encarnamos en una vaca, en un árbol, te vuelve energía, te vuelve parte de este universo. No sé, yo me pregunto, ¿en qué habré sido yo en otra vida? Si es que no sé. ¿Qué hice de malo? No, ¿qué hice de bien? ¿Qué hice bueno? Pero hay gente también que cree que después de esta vida ya se acaba todo. Somos máquina y dejamos de ¿qué? De existir. Se rompe un auto y ¡puf! Ya está. Y ya no sigue andando y ya dejó de existir. Bueno, gente cree que también nosotros somos una especie de máquina y entonces cuando morimos, ya está, morimos, nos volvimos tierra, polvo. No obstante, más allá de todo lo que digan las personas y todo un montón de enseñanza y filosofía, la Biblia es verdad. Y la Biblia habla del cielo y la Biblia habla del infierno. Y el infierno es el lugar donde la persona que ha pecado y que es culpable delante de Dios va a ir por el justo juicio de Dios. Entonces, no es ser salvo de la depresión, de los vicios, de las adicciones, de una vida pobre económicamente o culturalmente o intelectualmente, sino es ser salvo del pecado, sino es ser salvo del juicio de Dios sobre el pecador, sobre vos y yo. Es eso, no es otra cosa. Entonces, cuando Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debemos entender eso, debemos comprender. Y ahora, la gran respuesta, eso fue la gran pregunta, ahora la gran respuesta. Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y después continúa. Pablo sabía y predicaba que el hombre podía y puede ser salvo únicamente por fe en Jesús. Y esto es verdad no solamente acá, sino también lo que dice Romanos 1:16, 17. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para salvación a todo aquel que cree. Y después dice, porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vive. Y él lo explicaba en Romanos 1:16 y 17, y toda la carta de Romanos 4 habla muy claramente de eso. Gálatas habla muy claro acerca de que el hombre no es justificado o no es salvado por las obras que él hace, por las obras de la ley. Y saben que en Hechos 15 hay un concilio ahí, que se debatía entre algo que era muy importante, que algo que los judaizantes, aquellos que habían creído en Jesús, o que aquellos que decían que creían en Jesús, decían que era necesario hacer algo, según la ley. ¿Qué era eso? Era circuncidarse. Ellos obligaban, ellos decían, es necesario circuncidarse.
según la ley de Moisés. Y se hizo ese debate, y ellos predicaron y anunciaron lo que por revelación de Dios era la verdad. Y después terminó ese concilio con esto, de que no era necesario circuncidarse para obtener salvación. Y en Hechos 15, versículo 7, voy a leer hasta el 11. Hechos 15, 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿A qué se refiere eso? Cuando predicó ahí en Cornelio, o en otras ocasiones también, pero cuando fue a la casa de Cornelio, Cornelio era un romano, alguien inmundo para los judíos, y él fue por revelación de Dios. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, y esto es lo clave, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No sé si me van entendiendo o captando lo que quiero decir. Es que había en la época de Pablo, y hay en la actualidad, gente que cree que la persona puede ser salvo o puede ir al cielo por medio de venir a la iglesia, por medio de seguir o de hacer sacramentos, como dice la iglesia católica. Creo que hay 7 sacramentos: bautismo, la comunión, la confirmación, no sé, hay otros que no, sacerdocio, creo, la misa, asistir fielmente para tener la misa, y otras cosas más, que si vos haces eso, vas a poder llegar al cielo. Si vos vivís una vida según cumpliendo lo que dice la iglesia, vas a poder ir al cielo. Pero eso no está en la Biblia, eso nos enseña. Aquí dice Efesios 2, 8 al 9, lo voy a leer. Efesios capítulo 2, lo deben saber de memoria, lo debemos saber de memoria. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Por qué lo debemos saber de memoria? Porque hay muchas personas que creen que por obras, creen que por hacer bueno, o creen que por hacer las cosas bien van a obtener la salvación. Pero Pablo escribe esto, Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, por medio de creer en Cristo Jesús. Y entonces Pablo sabía y predicaba eso. Él no, cuando el carcelero le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no le dijo: bueno, tenés que bautizarte primero, tenés que, no sé, tomar la Santa Cena, tenés que dar el diezmo, tenés que abandonar el tal pecado y seguir una vida bien, moralmente buena. No, eso pasa cuando uno cree en Jesús, pero no es un requisito para obtener la salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Es por fe, no por obras. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a ¿quién? A los hombres, en que podamos ser salvos. Hecho. En ningún otro. No hay otro medio. Es Jesús. No es la Virgen María, no es el Papa Francisco, no es ni, no sé, un santo, no es no es el Pastor Mason. No, ya lo teníamos, ¿no? Como alguien. No, pero lo queremos a nuestros pastores. Pero hay gente que son pastores y ya se creen como una especie de apóstol y profetas y como que mediadores. No hay ninguna persona que esté al nivel de Cristo o que esté haciendo mediación
entre el pecador y Cristo. No hay ninguna. Solamente Jesús, en ninguna otra hay salvación. Entonces la fe es una fe en Jesús, no en ninguna otra persona. Te hago esta pregunta. ¿Sos salvo por fe? ¿Has creído solamente en Cristo? ¿O también pensás que por venir a la iglesia, por portarte bien, vas a ganar la salvación? No sé qué hay en sus mentes. No puedo mirar, no puedo ver, porque soy limitado. Pero Dios sí puede ver. Pero no sé si hay en tu mente de esto de pensar que... Siempre le hago una pregunta. La pregunta es, cuando voy a hablar con alguien, es... si pensás que vas a ir al cielo después de morir. Y por lo general la gente dice, sí. Yo le pregunto, ¿por qué? Y ellos me responden muchas veces, bueno, porque soy bueno. Porque no le hago mal a nadie. Es el lema, ¿no? Ser feliz y dejar ser feliz a los demás. Pero vos y yo, nosotros que estamos acá, sabemos que por no hacer el mal a alguien o por ser bueno, no vamos a ir al cielo, porque el Dios es perfecto y con ser solamente bueno, y no somos buenos en realidad, somos pecadores malvados, pero poner el término que quieras, por ser así no vamos a poder alcanzar el estándar de Dios. Entonces no podemos, solamente queda creer en alguien que ha vencido el pecado, que ha vivido una vida perfecta, en obediencia a la ley, en obediencia a la voluntad del Padre. Ese es Jesús, el Hijo de Dios que fue encarnado, que vivió una vida de perfección y que murió por nosotros, por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Solamente queda creer en Él. Entonces, si no crees en Jesús, debes hacerlo. Si no crees, como Pablo predicaba que se creyese, no es ese creer de, bueno, yo creo en Dios, solamente un conocimiento, sino es una dependencia total de Él. La otra vez, el martes, hablamos en el estudio bíblico acerca de la fe, acerca de creer. Y el pastor utilizó una ilustración acerca de personas que, por ejemplo, que creen y que verdaderamente, como dice la Biblia, y aquellos que dicen creer. Por ejemplo, utilizó el ejemplo de una silla. Bueno, y decía que hay dos tipos de personas. Hay una persona que dice, bueno, yo creo en esta silla que me va a sostener. Pero esa persona decía, bueno, yo creo, pero no se sentaba. Yo creo que me va a sostener, ¿por qué? Porque es de material, no sé de qué material es Pablo. Bueno, es de material de fierro y tiene una buena estructura y me va a sostener. Pero mi fe solamente será teoría o será solamente un conocimiento hasta el momento en que yo haga esto. ¿Sabes qué? Yo creo que esta silla me va a sostener. Y como creo que me va a sostener, me siento. Y me siento. Esa es la fe verdadera. ¿Me entienden o no me entienden? Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo creo en Jesús que me va a salvar y que me va a sostener y que pagó por mis pecados y ahora me va a dar una vida nueva. Y se sientan, pero están así. ¿Eso es fe también? ¿Verdadera? No. ¿Por qué? Porque no está creyendo en la silla completamente. Si pasa algo, yo por su duda estoy agarrado. Bueno, hay algunos que se tienen que agarrar. Por eso vamos a comprar una silla. Pero lo que digo es eso. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué dice la Iglesia Católica o muchas religiones? Sí, le hablamos, le decimos, ¿crees en Jesús? No, sí, yo sí creo en Jesús, que murió por mis pecados y que pagó en la cruz por ello. Creo. Pero ¿saben qué? La ilustración y la imagen es esta. Ellos están así. No solamente creen en Jesús, que le pueden salvar, sino también creen
que si ellos hacen algo, se bautizan, ofrendan o hacen caridades, hacen cosas buenas, eso también va a resultar para obtener más gracia delante de Dios, más favor delante de Dios, obtener su propia justicia por medio de obras. Pero no se obtiene la justicia, ni el favor, ni la gracia de Dios por medio de obras. Solamente es creer, es decir, hasta me descanso en Dios y quedo en Él. Y saben que el objeto de nuestra fe, quien es Jesús, nos va a sostener por toda la eternidad. Amén. Es porque no es nuestra fe en sí, sino es Jesús, en quien creemos, es en aquel que confiamos. Lo más importante es tener fe, sí, en Jesús, pero creer en Jesús completamente. Así que te invito a que creas completamente en Jesús, que no confíes en otra cosa. Y si ya somos cristianos, bueno, yo soy cristiano de por años, ya creí, de que eras así, chiquito, tenían 6 años o 7. La vida, como dice, más el justo por la fe vivirá. Vive por fe, continúa viviendo una vida por fe, así como cuando fue salvo por fe, es santificado, es renovado, conformado cada día por fe, creyendo solamente en Jesús, no dependiendo de obras. Porque si no, si dependemos de obras, hermanos, vamos a estar cargados, vamos a estar como dijo Pedro, ustedes quieren imponer una carga que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. No podemos, no podés. Solamente queda vivir una vida por fe, una vida en libertad por Jesucristo. Y ahora, vamos a ver el resultado. Vimos 2 medios. Antes de pasar al tercer punto se me pasó. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos que utilizan ese pasaje para decir que la salvación va a llegar, y la salvación efectivamente o automáticamente pasa ¿a quién? A todos los que están en su casa. Pero no solamente está ahí el versículo, sino vemos que el versículo continúa, no acaba ahí, sino que continúa. El versículo 32 dice, y le hablaron, ¿quién le hablaron? Pedro, Pablo y Silas. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, le hablaron claramente, les pusieron claramente la palabra de Dios. Y después, ¿cuál fue el resultado? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir, el carcelero y su familia. Después de haber escuchado el Evangelio, ellos toman esa decisión. Creyeron, porque no dice que creyeron, pero se supone que creyeron, porque al bautizarse dan ese paso, y siendo romanos encima, dejaron toda su antigua vida y siguieron a Jesús. Lo que quiero decir es que la salvación es individual, es personal, es entre vos y Dios. No es la fe de tus padres, no es la fe de tu hermano, no es la fe de tu abuelo, es la fe de cada uno. Por eso cuando una persona me dice, no, yo soy salvo, yo soy cristiano de cuna, no crees, no es que porque tus padres son cristianos, vos nacés cristiano. ¿Nacés pecador? ¿No nacemos pecadores nosotros? Sí. Por eso yo hago la pregunta, ¿y cuándo naciste de nuevo? ¿O cuándo creíste realmente? ¿Cuándo conociste al Señor? Y ahí como que ya es diferente. Bueno, yo realmente creí tal y tal. Porque hay un momento donde uno toma la decisión. Hay un momento donde uno ya no vive la fe de sus padres, sino vive la fe de uno mismo. Y eso es lo que está diciendo acá. Y por eso Pablo y Silas le hablaron claramente, les pusieron claramente lo que quiere decir el Evangelio. Ahora, versículo 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El resultado es gozo. Eso es lo que provocó gozo.
gozo. Ellos se regocijaron. Ahora la palabra que utiliza ahí es agaliao, bueno, en griego, no soy ningún experto ni me acerco, pero es esa palabra. Y dice que eso quiere expresar gozo, quiere expresar alegría, felicidad. Pero hay una definición acerca de esa palabra en un diccionario que dice gozar extremadamente, gozar fuertemente, alegrarse. Y es como yo digo, más emocional. Y hay otra palabra que se utiliza ahí, que es muy común, es kairo. Al fin y al cabo, las dos transmiten la misma idea, pero lo que quiero decir es que el término que utiliza acá en original es algo gozo, con alegría, muy fuerte. Y eso es lo que provocó el evangelio, el cristianismo en el carcelero y su familia. Un regocijo, un gozo extremado, estar contento. Ahora, Lucas registra lo mismo en otros pasajes, como en Hechos capítulo 8, versículo 39. Lo voy a leer acerca del eunuco etíope que iba de camino a su casa y estaba Felipe, que fue llevado por el Espíritu Santo y se aparece en el camino en ese desierto y le dice, entiende lo que lees. Y dice, ¿cómo podré entender si no hay nadie que me explique? Y bueno, se sube al carro, le explica el Evangelio y le dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Qué me impide? No hay nada que te impida, sino solamente si crees en Jesús. Si crees, bien puedes. Y versículo 38, voy a leer. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Hechos 13, versículo 48, se lo voy a leer. Si quieren buscar está bien, pero lo voy a leer. Dice, Pablo predicando en uno de los lugares donde estaba en el primer viaje misionero. Esta fue la reacción de aquellos que escuchaban y que recibían la palabra. Versículo 48 del capítulo 13 del libro de Hechos. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿En qué se regocijaban? En el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces la salvación era no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y ellos se regocijaban, alababan, se alegraban y glorificaban la palabra del Señor. También vemos algo similar, pero no vemos en el libro de Hechos, sino algo similar en la vida de Mateo. Cuando Mateo fue invitado por Jesús a que lo siga, ¿qué hizo Mateo? Se fue con él, pero después, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a su casa. No solamente estaba él, sino que estaban otros compañeros de Mateo con los publicanos. Le hizo un banquete, le hizo un recibimiento, y también para que otros escuchasen el Evangelio. Y algo que es muy similar también, Lucas capítulo 19 versículo 6 habla la historia de Zaqueo, de cómo la salvación llegó a su hogar y cómo esto lo que produjo. Lucas capítulo 19 versículo 4, voy a leer el versículo 1 hasta el 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió triste. No, le recibió gozoso. Gozoso. Ahora, ¿por qué leo estos versículos y por qué hago referencia a ese término?
Hago referencia porque la salvación en Cristo Jesús nos debe producir gozo, no debe producir tristeza o apatía o no sé, hay personas que están, no hay forma de activarla, ¿no? Pero lo que recibió el carcelero, de estar a punto de quitarse la vida, ahora estaba regocijándose de haber creído a Dios. Es un milagro que solamente la salvación en Cristo puede hacer en el corazón del hombre, que produce gozo. Y nosotros somos cristianos por años, debemos también seguir regocijándonos en la verdad que vimos. ¿Fuimos salvos de qué? Fuimos salvos del juicio de Dios, del eterno juicio de Dios. Íbamos a ir al infierno, pero Dios, por su gracia y su misericordia, nos salva de eso. Y eso debe producir gozo. Ahora, hay cosas que en el creyente, igual que otra vez, que pusimos, que hay otras cosas que nos producen gozo, más que el gozo de la salvación. Y David escribía en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Él escribía eso, por causa del pecado había perdido su gozo de salvación. Pero en nosotros muchas veces hay muchas cosas que producen más gozo o más alegría o más felicidad que la verdad del Evangelio, que el saber que somos hijos de Dios. Por ejemplo, yo en el 2013, en abril creo, cuando había una fecha para rendir materias que debían, era la única materia que no pude sacar en diciembre y tampoco la pude sacar, y como no pude sacar en diciembre, tampoco la saqué en febrero y digo, es mi oportunidad, tengo que sacarla. Y fui ahí todo nervioso y aprobé y estaba re contento cuando aprobé. Y sentía como que volvía a nacer. No, pero me producía una felicidad. Quería como gritarle y cuando llegué, sí, aprobé. Provocó gozo. 2014, a jugar Argentina contra Holanda. En la semifinal estaba 0-0 y se mantenía 0-0. Fueron los penales y Argentina y el chiquito Romero se convirtió en el... Pasó Argentina por penales. Eso me produjo alegría, produjo gozo. Pero cuando estoy así durante el día, y aún estamos preocupados, estamos pensando en otras cosas, y no tenemos alegría ni gozo. ¿Por qué? Porque no pensamos ni meditamos en lo que Dios dice en su palabra. No meditamos la obra grande de salvación que ha hecho en nosotros. Y por esa razón, las cosas, las circunstancias, nos provocan más gozo que lo que Cristo hizo. Ahora, yo estaba leyendo muchos pasajes y en Hechos 3:8, si quieren buscarlo está bien, pero ya ahí voy finalizando. En Hechos 3:8, esta fue la reacción de alguien que fue sanado físicamente. Vemos el que Pedro y Juan van al templo y ahí estaba un hombre que era cojo de nacimiento. Y está ahí, ¿y qué le pide? Le pide plata, y eso es lo que hacían los que estaban enfermos, los que no podían trabajar. ¿Qué podían trabajar? No podían trabajar. No recibían subsidios del Estado o del gobierno. Solamente vivían de la que la gente le podía dar, la limosna. Y dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Wow. O sea, una persona que estaba... y en otro pasaje dice que tenía más de 40 años. ¿Se imaginan
ustedes pueden estar así